Muy buenas tardes, amigos. Los saluda José Luis Tapia Rocha desde el Facebook Live del Partido de Evolución. Y hoy día vamos a tocar un tema bastante polémico, debido a que se ha manejado hasta la fecha que el Perú es un país minero. Y tal como lo ponen de esa manera, parecería que el Perú fuese efectivamente un país que produce bienes y servicios producto de la minería. Esta idea se ha mantenido hace bastantes décadas, incluso se le enseña eso a los chicos en el colegio, y la verdad es que no es ese la verdad es otra. La verdad es que el Perú no es un país minero, y lo que vamos a ver a continuación son unas tres gráficas que se va a demostrar que el Perú no es un país minero. Vamos a pasar con la primera gráfica, que es la siguiente. Se refiere a el PBI por sectores. Y acá ustedes pueden ver que en el caso que ustedes ven ahí del PBI por sectores, el sector que contribuye con mayor porcentaje a la creación de riqueza en el país es el sector servicios, con un 70%. Puede variar, ¿no? Por los años ustedes saben que hay algunos sectores que crecen y otros que decrecen, pero estructuralmente hablando, servicios son comercio, construcción, servicios de construcción de edificios, casas, restaurantes, profesiones, medicina, o sea, servicios hospitalarios, servicios de entretenimiento, servicios de información, telecomunicaciones, servicios financieros, bancarios, AFPs. Así que el componente fuerte en términos de PBI, es decir, qué sectores económicos contribuyen a el PBI, en primer lugar destaca ampliamente servicios. ¿Y dónde queda la minería? Si nos han contado la historia que el Perú es un país minero. Bueno, la minería solamente contribuye con el 11% al Producto Bruto Interno. Hay una disparidad entre el discurso y la realidad. Y estamos hablando que el sector servicios es un sector donde es bastante válido el valor agregado producto de la personalización del servicio. Estamos hablando de comercio mayorista, minorista. Estamos hablando de profesiones. Estamos hablando de servicio de entretenimiento, servicio de gastronomía. Es decir, el gran componente dentro del sector servicios es el componente personal. En cambio, en la minería, el componente es capital, ¿no? Donde están las máquinas, herramientas, dispositivos, ¿no? Vehículos, transportadoras, volquetes. ¿Cuál sería el siguiente servicio que le sigue a servicios en este cuadro? Repito, esto puede variar dependiendo de los años, pero estructuralmente hablando, manufactura a veces está en 13, a veces sube 21, varía, pero manufactura es el segundo sector. Entonces no somos un país industrial desde el punto de vista de la ventaja tal como se ha manejado en el país, la ventaja comparativa, es decir, en qué somos buenos, en qué deberíamos destacar. Pesca, 0 punto y tantos por ciento. Tampoco es un país agropecuario. O sea, vivimos poco de la creación de riqueza del sector agrícola.
Entiéndase por PBI todos los productos y todos los servicios producidos y vendidos en una economía en un periodo determinado, ¿no? Entonces, PBI son los productos listos para consumir, ¿no? Ahí hay obviamente edificios, hay una serie de productos terminados, ¿no? Que sirven para las familias, para la empresa. Un televisor, por ejemplo, es para una persona es un bien de consumo, pero es una inversión para una empresa. Un banco utiliza televisores para entretener al público mientras hace su gestión. Entonces ahí tienen una prueba que pocos sabían o pocos no quieren ver, que es servicios. Esa es nuestra ventaja comparativa. Es decir, podemos ser un país potente desde el punto de vista económico si nos dedicamos a lo que sabemos hacer mejor. ¿Cuál es? Brindar servicios terminados, listos para el consumo. Ahí tienen 70%. No somos un país agrícola, no somos un país minero, no somos un país industrial, y cualquier otra política que busque desarrollar sectores de forma específica, manufactura, minería, etcétera, están equivocados. Justamente lo que habíamos escuchado del que fue primer ministro Cateriano, ¿qué es lo que dijo en su discurso? Que iba a destrabar varios proyectos mineros. Se equivocó porque la gente no vive de la minería. No hace falta decir que se equivocó, porque en realidad debió haber sintonizado con el pueblo peruano y debió haber dicho: vamos a destrabar todos los proyectos empresariales desde la micro hasta la gran empresa. Y él se enfocó en destrabar los proyectos de las grandes empresas. ¿Y qué pasaba con las micro y pequeñas empresas? Que corresponde al 98% del número de unidades económicas empresariales en el país. El 98% es la micro y pequeña empresa. Él hablaba para ¿cuál? Para el 0.5% del número de empresas, que corresponde a las empresas grandes, que por lo general son las mineras. Y después viene la de telecomunicaciones. Segundo gráfico que voy a mostrar la importancia en términos de empleo de un sector que también demuestra ventajas comparativas. Y ustedes dirán, ¿cuál será ese sector que aporta bastante empleo a todos los trabajadores? ¿Cuál es ese sector? Vamos a ver a continuación. La PEA por sectores económicos, de nuevo servicios. Servicios da empleo al 65% de la población económicamente activa en edad para trabajar y en forma activa, ¿no? Es decir, en edad para trabajar, pero que esté activamente buscando empleo. 65%. Segundo lugar, ¿qué sector otorga mayor empleo? Apenas agricultura el 26%, manufactura el 8% y minería el 1%. Nuestra ventaja comparativa en la producción de riqueza, ya lo hemos visto anteriormente, es servicios. Ahora, ¿cuál es el sector que genera más empleo? Es decir, más ingresos, porque a la gente no le interesa tanto el empleo, sino los ingresos que va a ganar por el empleo. Ahí tienen servicios, de nuevo, 65%. ¿Cómo es posible que las políticas económicas y sectoriales vayan dirigidas solamente a la agricultura? No digo solamente, pero le enfatizan su crecimiento por el lado de la agricultura, la minería. O sea, dirigen mucho esfuerzo, y todos los gobiernos, porque bueno, este gobierno como los anteriores se han equivocado por las políticas que tienen, y enfatizan en políticas sectoriales cuando la verdadera contribución que dan son el sector servicio. El sector servicio es el servicio más heterogéneo que hay.
¿Ya? O sea, estamos hablando desde profesiones médicas, arquitectos, ingenieros, servicios de comunicaciones, banca, finanzas, servicios de construcción, servicios de gastronomía, servicios de entretenimiento, servicios de información, ¿no? Ahora dirá, bueno, seguramente minería será entonces el sector junto con la industria, los más que aportan en la recaudación tributaria. Vamos a ver qué dice la siguiente gráfica. La siguiente gráfica nos dice lo siguiente: los ingresos tributarios por sectores económicos que aportan al país, en primer lugar, sector servicios, el 57% aporta en ingresos tributarios el sector que hemos mencionado. Luego le sigue la minería con el 23%, manufactura con el 18% y agricultura o agropecuario con el 1% y tantos junto con pesca. De nuevo, el sector servicios tiene ventajas comparativas, no solamente en la creación de riqueza, sino en la creación de empleo y encima en la contribución que realiza para sostener un aparato estatal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se nos ha vendido la idea de que el Perú es un país agrícola, que el Perú es un país pesquero, que el Perú es un país minero, que el Perú es un país industrial? Si la realidad no dice que el país tiene ventajas comparativas en el sector servicios. Potencias en el mundo que es puro sector servicio financiero. Ahí tenemos, bueno, no es Hong Kong un país, pero Hong Kong es el mejor ejemplo de que vive de puros servicios. O sea, estamos hablando de una realidad que nos han mantenido alejados de la realidad, ¿no? O sea, hemos estado escuchando políticas y políticas sectoriales que no conectan con la realidad. Entonces, para que saquemos al Perú de su actual estancamiento económico, está justamente en habilitar a todas las actividades económicas de todos los sectores económicos una libertad con la aplicación de las 5 reformas. Nosotros proponemos las 5 reformas como solución para que el Perú sea una potencia mundial. Ahí está, no necesita grandes planes de desarrollo como pretenden algunos grupos políticos, es decir, vamos a convertir el Perú en una potencia industrial. ¿Para qué inventar algo que ya la realidad te lo está diciendo? El Perú es un país de servicios. Dejemos ya de dar políticas sectoriales, neutralicemos la economía. Hagamos que la economía diga, y ya lo está diciendo desde ahorita, que el Perú es un país de servicios. Por eso las 5 reformas. Reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones y jubilaciones. Por eso que nosotros hablamos de que los beneficios son estos que vemos a la continuación, ¿no? Altos ingresos para todos. Ese es el beneficio de las 5 reformas. Mayores oportunidades de negocios, ese es otro beneficio de las 5 reformas. Tercero, incremento de empleos es otro beneficio de las 5 reformas. Cuarto beneficio, crecimiento de la seguridad en las calles, que los negocios necesitan que tanto ellos como los clientes estén seguros a la hora de comprar y vender. Quinto beneficio, aumento y el acceso a la calidad educativa, producto de la reforma educativa. Sexto, aumento del acceso y calidad del servicio de salud, que es lo que necesitamos todos los que usamos los servicios de salud. Séptimo, elevación de las pensiones para los jubilados con una economía potente, genera ingresos como para ahorrar para el futuro. Estos son los beneficios que ofrecen las 5 reformas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir?
el Perú es un país de servicios y no es como nos han contado que el Perú es país industrial, Perú país agrícola, Perú país minero, Perú país pesquero, etcétera. No se dejen engañar. El Perú es un país de servicios. Bien, no quiero entonces monopolizar mucho este comentario y quiero escuchar sus preguntas, o sea, mejor dicho, quiero eh, ver sus preguntas. A ver, ¿qué pueden decir ustedes? A ver, por aquí he visto comentarios. Enrique Escobar nos dice, en servicios entran los informales ambulantes. No, estas son cifras oficiales que no figuran los informales. Si tú quieres llamarle ambulantes formales, es decir, aquellos que tienen RUC y te pueden vender en la calle, debe haber. Esos sí están contemplados porque basta que te emitan un documento para que ya esté registrado en la información de la SUNAT y se contabilice con esas ventas lo que vende para poder sacar las cifras que ustedes han visto, ¿no? Entonces, los informales no están, pero sí están los que pueden vender en la calle con RUC, ¿ya? Edwin Lozano nos manda un Santiago, desde Salud de Santiago de Chile. Enrique Escobar dice, el INEI dice que el 20% del PBI lo mueve los informales. Es un poco, digamos, difícil tener una cifra. El que tiene una cifra mayor, Enrique, Norman Loaiza, él hizo un trabajo de investigación para determinar que la informalidad en el Perú es más del 60%. Norman Loaiza del Banco Mundial. O sea, estamos hablando de un estudio concienzudo que lo puedes encontrar en uno de los documentos publicados por el Banco Central. Después se ha dicho que es menos, que es el 40%, ¿no? Pero no, 20 es muy poco. Eso sería como estar a nivel de países europeos o menos incluso, ¿no? No es 20%, es mucho más, está entre el 40%, otros dicen que 60%. Saludos, Diego, de parte... Saludos de Diego, igual, muchas gracias. Pablo, sí, Pablo dice que corta la charla, sí, porque solamente quería evidenciar un tema que me surgió a último momento. Tenía para hacerlo más largo ya, pero quería ponerlo en evidencia, este discurso a propósito de la presentación del último gabinete que se la dio explicando del destrabamiento, los grandes proyectos. Yo le dije, pero ¿por qué la minería? ¿Acaso la minería es la única que tiene problemas de trabas para avanzar con sus proyectos económicos? No, también lo tienen muchas microempresas que quisieran ser formales y no lo son. Y fíjense pues la desconexión, y entonces me di cuenta que tenía esas cifras ahí, y porque siempre escucho que la minería, que el Perú es país minero, históricamente le quieren dar la importancia económica a un hecho histórico que ustedes saben que la minería fue descubierta por los españoles, ¿no? Así que no. Hernán Loaiza también está viendo. Diego Hurtado, ¿aplicarías el plan de Soto para hacer la transición de informales a formales? Nosotros tenemos las 5 reformas. Ese es el mejor plan de formalización que hay en el Perú. No es la de Soto. De Soto no habla de cambio de sistema. Nosotros sí. El sistema ha producido la informalidad. No lo ha producido una municipalidad, 2, 10, 15, todas las municipalidades en el Perú o los ministerios. No, es el propio sistema que ha lanzado a la gente a la calle, ¿no? Entonces,
nosotros hablamos de las 5 reformas como un gran plan de formalización total de la economía sin hacer mucho enredo, ¿no? O sea, aquí que ponen oficinas como COFOPRI, Comisión de la Formalización de la Propiedad. No, era simplemente, claro, simplemente es un poco injusto la palabra, ¿no? Creo que la solución era realizar las 5 reformas allá en los años 90, ¿no? Walter Maratuej dice: no incluir el aspecto reformante a la seguridad interna minimiza las posibilidades de los supuestos beneficios. Nosotros tenemos dentro de la reforma política, la reforma de la seguridad, la reforma del poder judicial, como los grandes ejes de nuestra reforma política. Entonces, por ahí nosotros sí consideramos que hay que reformar las fuerzas policiales. Si hay que hacerlo con las fuerzas armadas, lo haremos, pero en general la reforma política contempla también una reforma judicial, que es muy importante para nosotros porque ese es el poder neutro. El poder neutro, que es el poder judicial, es un poder no político y es el poder que equilibra los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. O sea, ¿cuál es el gran poder que equilibra para que ninguno viole los derechos individuales? Es el poder judicial, es el garante de nuestros derechos. O sea, cualquier ley que apruebe el legislativo o cualquier decreto legislativo que apruebe el poder ejecutivo, si es inconstitucional y es violación flagrante de los derechos individuales, es el poder judicial el que lo desactivaría. Así que el garante de la ley, el garante de los derechos, es el poder judicial y no es el poder ejecutivo ni el poder legislativo. Julia Sukasaka, muy buenas tardes. Dice: en la aplicación de las 5 reformas y entre ellas la aplicación de un solo impuesto, ¿cuál escenario sería en la torta de servicios? Buena pregunta. Y demás rubros del aparato productivo, ¿cómo le ha ido a esos países que han aplicado reformas como tal? Nosotros tenemos una gráfica que lo puse en mi Facebook, donde mostraba los países que no tienen ningún impuesto a la renta en tercera categoría. Entre ellos está Emiratos Árabes, ¿no? Como país. El resto son como ex colonias británicas. Y está Bermudas, Islas Vírgenes. Y estos países viven del turismo, del servicio. Vive también de la banca y es servicios, ¿no? Bermuda, las Islas Bermudas, no es un país industrial, no es un país agrícola, no se le conoce como un país de turismo y de refugio fiscal, ¿no? Entonces estamos hablando de que si le bajamos todos los impuestos al país y nos quedamos con uno solo, que es a las ventas, ese escenario podría modificarse, pero no me parece que vaya a hacer grandes cambios sustanciales como para que algo que es minería se convierte en el primer sector de la contribución que hace el PBI. No me parece, no puedo arriesgarme tampoco a ser taxativamente determinante, decir, no, esto nunca va a ocurrir. Pero por lo que se ve, además, uno que puede saber, como político, uno sabe poco de cómo se va a desarrollar la economía de aquí y aplicándose un solo impuesto, ¿no? Los empresarios saben cuáles van a ser las ventajas reales de su negocio, en qué se van a meter y dónde van a estar los negocios cuando se empieza a funcionar las 5 reformas. Pero miren, ahorita el cuadro es este. Y a pesar que tenemos un gran Estado, a pesar que tenemos un gran gobierno que no permite que crezcan los negocios, siempre se quedan del mismo tamaño, entre ellas la micro y pequeña empresa. A pesar de eso, mire cómo resalta fuertemente la habilidad personal para descubrir el comercio,
mayorista, minorista, las profesiones, las telecomunicaciones, etcétera. Claro que todo esto es producto de un desorden legislativo, ¿no? Donde hay muchas leyes malas. Por eso no me arriesgo a ser muy taxativo diciendo esto se va a quedar así apenas funcione las 5 reformas. Es posible que varíe y de hecho el descubrimiento empresarial consigue cambiar muchas de las cosas que ahorita vemos, ¿no? O sea que va a haber cambios, pero las proporciones, adelantarme, sería muy arriesgado y irresponsable y poco serio decirlo. Pablo dice, las trabas vienen desde el mismo Congreso en el gabinete cateriano, como por ejemplo los del Frente Amplio creen que existe un dilema entre salud y economía cuando ambos son la cara de una misma moneda. Así es, como dices Pablo, una cosa va con la otra y es la misma persona, simplemente que está realizando la misma actividad económica y esa persona puede estar sana, puede estar enferma. Entonces no hay dicotomía, ¿no? La dicotomía es para más bien otro escenario, no precisamente el de la salud y economía, sino entre la libertad y la regulación. Eso es una dicotomía, porque ahí sí, cuando no tienes libertad y estás regulado, controlado, y no quieres dejar a tu familia sin comer, vas a preferir la economía a la salud. A ver, hay una buena observación que hace Walter Maratuej. Él dice que hay un error que no es de ni el 20, ni 40, ni 60. Se está confundiendo la informalidad en la transaccionalidad económica de lo producido. El PBI mide exactamente los PBI y servicios generados formalmente del país. Otra cosa es el ámbito en el que se mueve, comercializa, el que se mueve, el que comercializa. Sí, pero lo ha medido. Lo ha medido en base a un indicador para hablar de la informalidad en el país. A ver, permítame hallar el documento. Ahí vamos a ver esto. Vamos a ver. Voy a buscar esta información, que no quiero quedarme con el deseo de mostrárselos, pero lo tengo aquí porque justamente quería hacer una afirmación de ese tipo. A ver, Norman Loaiza, acá lo tengo. Ya, entonces vamos a ver. Él escribe, Norman Loaiza, causas y consecuencias de la informalidad en el Perú, del Banco Central. El Banco Central es un documento del Banco Central y vamos a ver el cuadro, ¿no? Cómo medir la informalidad, que ese documento, como digo, lo pueden. Tamaño del sector informal, porcentaje del PBI. Y en el caso del Perú, el índice de economía subterráneo, porcentaje del PBI, de Schneider. Acá lo tienen, Schneider. Este de acá. Este es el caso peruano. Acá está, ¿no? 60% aproximadamente. Heritage Foundation, incluso le da más porcentaje. Él dice que es el 90%. Heritage Foundation, este de acá. Y hay otros cuadros por ahí.
que más o menos miden, pero ese de Schneider tienen que leerlo, porque es importante, ¿no? Y hace unos métodos de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, etcétera, sobre los efectos de la informalidad. O sea, tienen que leerse el tema de la informalidad y crecimiento económico, y eso es lo que hay, por lo menos hasta ahorita. Schneider, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Hay varios, hay no sé si está la conclusión final. Schneider, ¿no? La explicación de la diferencia entre informalidad de Perú y Estados Unidos, ¿no? Bueno, él dice niveles alarmantes, ¿no? Schneider, a ver si lo puedo encontrar aquí. Le dan una este es. Este es. Schneider Friedrich a Dominic es uno, economía sombra, y el otro es el tamaño de la economía en 145 países a nivel en todo el mundo, ¿no? El del 2004. Aquí tienen ahí, revísenlo, ahí está la metodología, y lo que ha hecho Norman Loa es hacer una estimación para el Perú. Bien, entonces ahí hemos podido presentar esa afirmación que acabo de hacer respecto a la informalidad a raíz de una pregunta, aunque claro, el tema no fue por ese lado, ¿no? El tema fue la contribución del sector servicios en la economía, es decir, en la economía cuánto es, y habíamos dicho que el sector servicios es el de mayor contribución. Bien, ¿alguna idea sobre el sector de agricultura en que se pueda mejorar o está bien que así sea? Yo creo que la agricultura tiene que ser, en mi concepto, también industrial, o sea, mejor dicho, el de economía de escala me refiero básicamente. El de economía de escala me refiero es que la agricultura no puede ser minifundista, no puede ser de topitos, un topo, dos topos, no, tiene que ser extensiva, donde entre en el capital de gran escala y maneje acres, no topos ni hectáreas, sino acres, porque así es como se bajan los costos, ¿no? Así es como se bajan los costos. Entonces hay que comprar mucha tierra, hay que darle libertad en el mercado de tierras, en el mercado de recursos naturales, todo lo que pueda ser privatizado para que la agricultura se pueda desarrollar, ¿no? Como algo así parecido a la costa con respecto a muchos productos no tradicionales que se exporten, que está teniendo éxito. Depende mucho de la libertad de contratación, hay que eliminar restricciones al mercado laboral, es decir, las 5 reformas, no nos enredemos mucho, las 5 reformas le va a dar a la agricultura los niveles modernos que necesita para que no sea una actividad postergada, donde los campesinos no sean realicen actividades agrícolas por método de subsistencia. Tienen que ser, digamos, si no pueden capitalizarse solos, bueno, que se asocien. Ellos tienen tierra. Esa es una forma, ¿no? Enrique Escobar dice, estimado, un poquito más de BUI y movimiento en las redes. Yo recién me entero del partido, me parece interesante las propuestas, parece un partido liberal, esperemos que surjan más propuestas semejantes. Muchas gracias. Marco Utea dice, la informalidad aumenta cada día en el Perú porque ser formal no genera ningún beneficio al empresario informal. No genera ningún beneficio al empresario informal. Seguramente, como dije, la informalidad es una consecuencia de las leyes malas. Y esto se va a resolver cuando se haga un cambio de sistema, ¿no? No va a cambiar nada para poder ir diciendo las cosas con mayor sustento, que el próximo gabinete del señor Martos en un año no va a poder ser grandes cosas. No esperen grandes cambios, no esperen
por lo menos en el desarrollo, en el progreso, no esperen grandes. Sí puede haber grandes cambios respecto a endurecer las regulaciones, que claro, eso sí puede haber, pero de lo que estamos hablando no. Así que no esperen mucho del gobierno. No ha hablado ni está en su discurso los cambios estructurales, las reformas estructurales, los planes estructurales, que son palabras gruesas, que añade mucho contenido, y está hablando más de reactivación con prudencia. Eso se llama reactivación con control. Reactivación con control. Es lo que está diciendo el señor Marto, ya está adelantando. Le va a dar más énfasis al tema del sector salud, o sea, parece ser discípulo del señor Zamora. Así que no esperen mucho, más bien yo espero más control y más informalidad de paso, es lo que señala Marco Urteaga, ¿no? Javier Durán dice, ¿cómo sería la descentralización? ¿Se empezaría unos tipos Suiza para buscar competitividad? Sí, nosotros, Javier, fíjate que tenemos ahí en el Foro Liberal de América Latina un documento que se llama Los Tres Federalismos, ¿no? Y entre los tres federalismos, el federalismo normativo, el fiscal, nos habla de a cada estado, cada región, darle las competencias necesarias que puedan legislar en materias que no sean económicas, sino en términos de orden, que tengan niveles, ¿no? Porque estamos hablando de el primer nivel de poder que está en contacto la gente es el poder municipal. Y estamos hablando a nivel de subsidiariedad, le sigue el nivel regional y luego el nacional. Una vereda, un camino, una calle lo maneja el gobierno municipal, lo maneja muy bien, conoce cuáles son los detalles de los problemas de cada localidad. Pero hay cosas que no lo va a poder hacer el municipio, como por ejemplo una carretera que une dos regiones. No lo va a trabajar el municipio, eso tiene que ser la región. La región se tiene que poner de acuerdo con la otra región. O avenidas principales que atraviesa toda una región, eso lo tiene que ver el gobierno regional, no lo va a ver el gobierno municipal. Entonces, en la subsidiariedad es lo que no puede hacer el municipio, lo puede hacer el gobierno regional. Y lo que no puede hacer el gobierno regional, subsidiariamente lo va a hacer el gobierno nacional. También se le da capacidad a las regiones que hagan la competencia fiscal para que exista justamente el incentivo para atraer inversiones a esas regiones, y se atrae por disminución de impuestos y no por aumento, ¿no? Entonces eso también es parte de los tres federalismos que existe en nuestra literatura, que lo puedes encontrar o bien en el Foro Liberal de América Latina.org, o en su defecto el Instituto de Libre Empresa tiene la parte de publicaciones también colgados los tres federalismos, ¿no? Luis Zavala nos dice, incluirían en la reforma política la eliminación de la potestad de censura y aprobación de ministros, y además de la eliminación de la PCM, ya que el Perú no es república parlamentaria. Buena pregunta. Y nosotros, el mecanismo de censura, aprobación de ministros, es una potestad del Congreso, ¿no? Es decir, cuando no brinda la confianza y no tiene claro el mensaje, no lo has convencido. Por ser una república presidencialista, se utiliza ese mecanismo, ¿no? Si fuera una república parlamentaria, si fuéramos más que presidencialistas, sino que el presidente o mejor dicho, el jefe de gobierno sea el que es escogido dentro de las agrupaciones políticas, sobre todo la que ganó es la que escoge, el que escoge el jefe de gobierno, ahí sí no habría censura, pues simplemente se reemplaza cuando se desgasta el jefe de gobierno, se reemplaza por otro jefe de gobierno del partido de la agrupación. Y cuando ya no hay consenso en la votación entre los miembros de la bancada del partido que gobierna, se piden nuevas elecciones. Pero ese es el parlamentarismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mezcla de parlamentarismo con presidencialismo que le está haciendo mucho daño.
Pero eso no es en el fondo lo importante. Lo importante, ¿sabes cuál es, Luis? Es si tenemos una república con gobierno limitado. Porque cuando tenemos un gobierno limitado, las tensiones políticas aminoran, o sea, se hacen menos importantes y se está resolviendo de manera inteligente cambio de ministros. Pero es la misma administración la que cambia. Lo que no cambia es el gobierno. Porque acá lo que pasa es que acá cada vez que hay crisis se piensa cambiar de gobierno. Y eso es un cambio tremendo, ¿no? Entonces no es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos un gobierno limitado para que esos cambios políticos no sean traumáticos. No es porque cambie un gabinete cambia todo. Aquí cambia un gabinete cambia todo. Y ese es el problema. Tiene que ser suavizado por un sistema que ofrezca lo que se puede hacer en un gobierno limitado, es decir, dejar que el propio sector económico dirija las riendas económicas del país y dejar que la parte política lo manejen los propios políticos. Hay separación de esferas. Entonces los ministros van a ser de alguna manera cambiados por un tema de rotación, no por un tema de cambio de orientación del gobierno, que no tendría implicancias en lo económico, dado que estamos hablando de la separación de lo económico de lo político. Esa es nuestra propuesta. Así que el tema es cómo procesa el poder sus cambios políticos, y otra cosa es qué es los cambios económicos que ocurren no por la naturaleza del ciclo político, sino por la naturaleza del ciclo económico. Lo que ocurre acá en el Perú es que el ciclo político genera ciclos económicos. Un buen gobierno te genera un ciclo económico expansivo y un mal gobierno te genera un ciclo económico negativo. Y eso no puede ocurrir. Por eso hablamos de la separación de poderes. Nosotros hablamos de que los ciclos económicos van a cambiar porque las inversiones pueden subir, pueden bajar, puede tener variables políticas, lo que tú quieras, pero no porque el gobierno se caiga y se cae la economía. No, pues eso está mal. O sea, tiene que ser minimizada la acción del gobierno de tal manera que sea poco importante, porque sabe que no va a haber cambio a regla de juego. Ustedes saben que gran parte de las decisiones económicas de los agentes que están en el mercado es porque sean reglas claras y justas. Si esas reglas van a cambiar, cambia todo su supuesto de inversión, de rentabilidad. Y eso es lo que ocurre con los gobiernos que tenemos ahora. Puede estar subiendo o bajando la tasa de interés o subiendo o bajando la tasa de impuestos, porque son gobiernos diferentes y te cambian las reglas en el momento que cambian los gobiernos o entra un nuevo gabinete. Eso no puede ser, eso está mal conceptualizado, ¿no? Bueno, Walter tiene buenas observaciones sobre el tema del PBI. Se afirmó que el 60%, 149 proviene de la... No, es que no es 240.000 millones, Walter. Lo que tratamos de decir es que el PBI no es 240.000, es... agrégale un 60% más, es lo que han estimado, que no está contabilizado. Por ejemplo, muchas de las actividades, eso cualquier, digamos, alumno que lleva un curso en macro les enseñan que el PBI no considera varios rubros. Los bienes de segundo uso, por ejemplo, no sé, carros usados no se contempla en el PBI. No se contempla los servicios que existen dentro de la casa. Por ejemplo, hay personas que cocinan, que limpian, que son de la familia, pero eso tiene un precio en el mercado. Eso tampoco está contabilizado. O sea, lo que calcula Norman Loaiza es que a esos 244.000 millones habría que agregarle un 60% más. Eso es lo que dice. Muchas gracias, de todas maneras, por tu observación. Pero antes de Velasco, los latifundios, dice Pablo,
no funcionaba como agricultura. Ah, sí, claro, claro, claro. Así es. Es como decir, se es más productivo cuando aumentas tu producción. Pero para aumentar tu producción tú tienes que aumentar tu escala, o sea, tus niveles de ampliación para aumentar la producción, más máquina, más equipo. Pero en un topito, en una hectárea no puedes meter mucha maquinaria, porque eso sería desperdiciar dinero cuando el terreno es el mismo tamaño. Para que haya modernización agrícola y haya producción en gran escala, como se hace en otros países del mundo, es invertir en más máquina conforme vayas comprando más terreno, o sea, tengas más disposición, porque así se rebaja el costo unitario de producción. Y esto se ha cortado con Velasco. Velasco agarró y atomizó las propiedades rurales, agrícolas de las personas. Le dijo, a ti te voy a dar tu pedacito, a ti te voy a dar tu pedacito, ya no vas a depender más de la hacienda, etcétera. Y eso era la reforma. Ahora, dale su pedacito a cada trabajador para que lo trabaje. O le daba la hacienda confiscada, a ver, trabájalo. Y los pobres agricultores no sabían qué hacer con activos, ¿no? Así que se fueron mucho a la quiebra, ¿no? Dicen, ¿no era mejor establecer en ese momento un accionariado? Ah, así es perfecto lo que tú dices. Claro, siempre que fuera una empresa, ¿no? Pero los agricultores de ahora ya como que trabajan cada uno por su cuenta y lo que hay que hacer es darle la libertad para ver si se quieren asociar o no, si se quieren mantener como están y la propia dinámica del mercado le va a ir enseñando que se gana más produciendo más y no quedarse el mismo tamaño. Es decir, las cinco reformas lo que da la oportunidad de que las personas puedan crecer, puedan hacer más producción, puedan ganar más dinero. Eso es lo que siempre hemos dicho. Muy buenas tardes, Lisandro. Dice en su pregunta, buenas tardes, estaría bien pensar que la minería impulsa un gran porcentaje. Sí, nosotros pensamos efectivamente que la economía no es de cadena productiva, ¿ya? Eso creo que tenemos que aclarar. La economía no es como dicen, hay cadenas productivas, o sea, como que, por ejemplo, hablas de minería y los eslabones detrás de la minería o adelante de la minería son cadenas productivas, como eslabones, ¿no? Que se atan una detrás de la otra. Nosotros hablamos de la malla productiva, no cadenas, malla, es decir, la minería también depende de otros sectores que complementan la labor de la minería. Y podemos hablar desde restaurantes, mecánicas, hoteles, servicios educativos, servicios médicos, que todos forman parte del negocio, porque estamos hablando de personas. Y a su vez el hotel depende de una carretera, y esa carretera depende también de que exista grifos, gasolinerías, mecánicas, hoteles, iglesias, universidades, comercios, pequeñas industrias, agricultura. Eso es otra malla productiva. O sea, el mercado es una malla productiva que no se puede hacer compartimentos estancos por eh, por cada sector económico. No hay cadena productiva, lo que hay son mallas productivas donde todos los sectores están conectados e interconectados. Tú jalas una hebra de esa malla, jalas en realidad todos los sectores. Por eso es que cuando hace el gobierno esta cuarentena productiva y después suelta fase 1, reactivación, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, eso es para reírse, ¿no? Porque piensa que la fase 1, que son alimentos, no está conectado con las aerolíneas de vuelos internacionales, como que la fase 1 está desconectada de la fase última, ¿no? O como que los centros comerciales no están conectados con la fase primera de los alimentos. Es para reírse, es que no estamos siendo gobernados por personas que comprenden bien las cinco reformas o el mecanismo de libre mercado. Son personas que seguramente tienen buena formación militar, buena formación en ingeniería, buena formación en salud, pero de coordinación espontánea en los mercados, de cómo funcionan los precios, cómo se toman las decisiones,
Y peor más en la teoría del valor subjetivo, cómo ellos jerarquizan sus necesidades de 1 a 4 con una serie de medios que te lo enseñan la economía. Eso no lo van a entender porque no es su formación. Y los que han sido formados en economía dentro del gobierno, peor aún, son neoclásicos. Entonces los neoclásicos todos le ven fórmulas de equilibrio. Entonces con equilibrio no puedes gobernar porque la economía no es equilibrio, la economía es dinámica. Las decisiones son siempre constantes y cambiantes. O sea, no hay ninguna persona que consuma siempre lo mismo a la misma hora, el mismo. Eso es como asumir que son autómatas. Las personas somos seres de descubrimiento, de oportunidades. A la oportunidad que se nos presenta tomamos decisiones, saber si lo tomamos o no la oportunidad. Descubrimos porque actuamos y no somos repetitivos en lo que hacemos. Entonces una economía con esas características, visualizándolo así, con un lente de aumento, fijándote lo que hacen las coordinaciones espontáneas en el mercado, no lo puedes ponerlo en fases, fase 1, fase 2. Eso es gracioso, ¿no? Y eso es lo que traen justamente los desórdenes económicos, ¿no? Que tengamos gente endeudada con las pensiones de los colegios, pero no se deja que los colegios actúen libremente porque dice que contagia. El tema es que como que lo que está equivocado en nuestro concepto es los protocolos. Están siendo mal asesorados los protocolos. Porque si por razones de no contagio la gente no tiene que salir, eso es utópico. La gente se va a contagiar tarde. El asunto es qué hacer cuando te contagias. Y tú tienes que proveer las condiciones necesarias para que no se quede en la misma infraestructura hospitalaria. Tú tienes que dar las condiciones para que haya mayor dinamismo, versatilidad y agilidad en la atención hospitalaria. Tienes que darle la libertad para que puedan venir médicos de otras partes del mundo, para que puedan abastecer este pequeño sector que ofrece el servicio médico. Tú tienes que abrir las puertas, abrir las inversiones, generar que exista menos barreras para que se movilicen. Digamos, por ejemplo, hay hoteles que podrían ser fácilmente adaptables para que se constituya rápidamente en hospitales. Si tienen la infraestructura física, tienen las escaleras, tienen una serie de condiciones que pueden ayudar a que se puedan ahí hospitalizar personas, amoblar, adaptar, y seguramente, claro, en ese cambio, como existen las reglas acá restrictivas, no permite que un hotel se convierta en un lugar, en un edificio donde puedan ser hospitalizados personas, ¿no? Es decir, falta mucha realidad económica, política, para poder dejar que el sector privado haga su tarea, ¿no? Pablo dice, tengo una pregunta sobre la crisis del 29. Nos hemos desviado, pero bueno, muchos economistas dicen que fue una crisis de deflación y se arreglaba emitiendo otros de tus videos al proponer la reforma económica volviendo al patrón oro. ¿Cómo podría explicar la deflación? Bueno, la crisis del 29 yo me voy a guiar por lo que dice Rothbard y lo que dice Anna Schwartz con Milton Friedman, ¿no? Que no hizo su tarea el Banco Central. Algunos dicen que el Banco Central no abasteció en su momento oportuno con la liquidez necesaria para que... Ese es el de Friedman. El otro, el de Rothbard, genera otro ángulo, que el Banco Central impulsó un crecimiento de la expansión crediticia. O sea, aceleró la expansión crediticia para generar malas inversiones. Entonces, el denominador común entre ambos enfoques, que son distintos, uno quiere Banco Central, el otro no, es la mala práctica de un Banco Central que no hizo su tarea en su debido momento. Entonces hay que, como no tenemos un sistema mejor que el bancario, entonces para intermediar, entonces se dice que los bancos no deben generar expansión crediticia por el fraccionamiento de sus reservas, ¿no? Entonces hay que ponerle un 100% de reservas
y encamisetarlos con un valor fuerte de un metal que se llama el oro, y amarrándolos tanto a nivel de que no pueden prestar más allá de sus depósitos, es decir, del 100% no puede prestar, eso se llamará banca de ahorro, y los que quieran prestar se llamará banco de inversión, y los que metan su dinero en la banca de ahorro no pueden utilizar ese dinero fraccionándolo para prestar a otros, sino el que ahorra paga al banquero, y el que invierte arriesga su capital con el banquero de inversión. Entonces ya no habría eso del fraccionamiento del crédito para prestar hasta por n veces lo que diga la tasa de encaje, ¿no? Así que y la deflación es lo que dice Pablo, la deflación, ¿qué cosa es? Hay dos ángulos para la deflación. Hay una deflación por productividad y hay una deflación por exceso, o sea, licuar el exceso de dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de las 5 reformas, lo que estamos hablando es de licuar el exceso de dinero para generar que la productividad se eleve y se haga menos costoso los precios de los productos, y así de manera sostenida va cayendo esas leyes malas que licúa también el dinero. Se acompaña de la caída de impuestos, porque los impuestos van a desaparecer, entonces gran parte de la deflación se debe por inflación, por impuestos que van a ser eliminados. Recuerden que estamos hablando, hay versiones de 40% y otros que decimos es 50 y tantos por ciento, casi el 60%, de exceso de precio que tiene cualquier producto por el impuesto a la renta, por el impuesto, por el impuesto de salud que se paga de todas maneras a los empresarios, por efecto de las regulaciones, por impuestos que también se agregan a ese costo de oportunidad. Cuando dices, pero acá tengo que pagar 29.5% de impuesto a la renta, ¿cómo lo internalizo dentro de mi TIR, o sea, de mi tasa interna de retorno, para ver si me animo o no a invertir con estas características de impuesto a la renta que tengo, ¿no? Entonces le agrega a su margen de ganancia dentro de ese producto que le ponen un margen para ganar, ¿no? Porque recuerden que todo producto tiene un margen para ganar. Entonces, si imagínense, yo le pongo un alto impuesto como gobierno a una empresa, entonces, de mis utilidades me va a sacar el 50%. Ok, esto entra dentro de mi flujo de caja y me va a salir cuánto es la rentabilidad. Y gran parte de la rentabilidad está en cuánto impuestos va a pagar. Si paga mucho, la rentabilidad es baja. Si paga poco, la rentabilidad es alta. Manteniendo constante las otras variables que se llama riesgo, ¿no? Riesgo de inversión. Bueno, esos impuestos contribuyen a aumentar o a disminuir los precios, ¿no? Y justamente vi en otro video, dice Pablo, que es una economía, que en una economía donde la base monetaria es fija y ligada al oro podría ser difícil ahorrar. Llegado a cierto punto dentro de una cultura de ahorro, los precios caerían y los ahorradores en ese momento estarían con mucho poder adquisitivo y con dificultades para ahorrar, y más bien estarían obligados a consumir. Podría darse ese escenario, que en una economía donde la base monetaria era fija y ligada al oro podría llegar a ser muy difícil ahorrar dentro de una cultura. Habría que ver cuál es la explicación de eso que señalas tú, de que sería difícil ahorrar. Es decir, que porque los precios caen, y si esos precios caen, entonces su ahorro se vuelve positivo. O sea, a ver, porque lo que hace el patrón oro es mantener el dinero, el crecimiento de dinero en una tasa fija. Eso es lo que quiere decir. Más o menos calculan que el crecimiento de la producción del oro es 3%.
Entonces el dinero debería crecer en esa proporción al 3%. Pero salen otros diciendo, pero es que la economía no puede crecer siempre al 3%. Puede haber periodos en que crece el 6% por el descubrimiento de una nueva tecnología o puede bajar a menos de 3%. Entonces dice, si mantenemos el patrón fijo, es decir, que crece siempre a 3%, la evolución de los precios del oro, digamos, hace que se mantenga 3%. Entonces, al haber este crecimiento por productividad de la economía y al no subir los precios, es lo que dicen ellos, entonces no habría mayor capacidad de producir más. Bueno, la respuesta es esta, ¿no? No estamos utilizando el argumento keynesiano. El argumento keynesiano dice, para que se eleve la productividad tiene que elevarse el nivel general de los precios. Y para que aumente el nivel general de los precios tenemos que darle una mayor demanda agregada. Y para darle una mayor demanda agregada significa que tienes que hacer estímulos fiscales. Eso es para decir que el aumento de la producción se debe por un aumento de la inflación. Eso es lo que sostienen los keynesianos. Nosotros decimos, no, nosotros pensamos que el aumento de la producción se debe a una mayor expansión de los mercados factoriales, de las transacciones en los mercados factoriales, para que esa curva que le decimos nosotros el PBI potencial se desplace a la derecha. Y eso no es por un tema de precios. O sea, a pesar de que los precios se estimulan, sin embargo, hay formas de crecer la producción, por tanto, la deflación no debería ser más bien un elemento para frenar el ahorro. Porque el ahorro, ¿qué viene a ser? Es el no consumo. ¿Y por qué ahorras? Bueno, esto ya es monetario, pero no lo pienso complicar el análisis. Simplemente le voy a decir, las personas ahorran porque hay alternativas, hay costo de oportunidad que si no ahorra, pierden. Y esas alternativas pueden ser ahorrar en otro tipo de moneda porque te paga más tasa de interés que la que te ahorras en moneda nacional. O porque al final la tasa de interés real es mayor que la tasa de interés nominal y por eso ahorras en otras monedas, o que la devaluación de la moneda contribuya a que tú desvíes tu dinero de soles, lo pases a divisas. Esa es una forma de ahorro. Entonces todo depende de la tasa de interés. Entonces lo que quiero decir al final es, si yo he hecho un aumento de la producción por la vía de mayor productividad o porque se ha movido más en los mercados factoriales y no por inflación, entonces la deflación no es el elemento que contribuye a que aumente o disminuya la producción y aumente el ahorro. Y por eso no lo veo posible que bajo el oro pueda existir una, digamos, como escenario económico no podría ser contra la inversión y el ahorro. O sea, la deflación no está contra la inflación y el ahorro. Eso es lo que quiero decir al final, ¿no? Una pregunta sobre la posible llegada de empresas norteamericanas de Asia a Latinoamérica beneficiaría al Perú. Bueno, todo lo que es inversiones siempre es bienvenido, siempre son bienvenidas porque generan entrada de divisas, generan tecnología, conocimiento, y eso estimula la mayor competencia, educa a los empresarios nacionales, locales sobre cómo se hace negocios acá en el Perú, ¿no? Porque alguien que viene de afuera viene con un método diferente de hacer negocios, compite con los que existen, entonces eso ayuda, crea empleo y además tiene efectos dinámicos, ¿no? Que es el aprendizaje del mercado en general, ¿no? Es como antes, ¿no? Antes pensábamos que solamente las personas se podían comunicar por línea fija y las inversiones extranjeras, cuando vinieron los 90, nos enseñaron que nos podíamos comunicar a finales de los 90 con telefonía celular. Sí, la ministra de Economía es keynesiana, sí, es Enrique Escobar. Luis Zavala dice, el patrón oro no será problema si no se impone, si se libera los metales podría existir una canasta de monedas perfectamente.
Bueno, nosotros tenemos que, digamos, poner una ley buena, ¿no? La ley buena es, no hay que crear dinero de la nada. O sea, tú no puedes decir yo emito un dinero sin ningún respaldo. Lo que está probado es que el metal donde es refugio, donde un metal que es estable desde el punto de vista del valor, no se devalúa, me refiero en el sentido que haya alguien que lo devalúe, es el oro y la plata. Son metales que en sí mismo es refugio y valor, eso sí. Pero un papel moneda en sí mismo no es un refugio y valor, salvo que te obliguen a llevar en esa moneda y hay un banco central que es el que dice que eso tiene un valor y encima limita la libre competencia de las monedas. Entonces, en ese sentido sí, no vamos a permitir pues que existan gente que estafe con que esta es la moneda que vale cuando no tiene ningún respaldo. El propio mercado lo va a descartar, porque ustedes saben que el mercado es información y se conoce quién emite moneda, quiénes no, así que cualquier banco, cualquier persona puede emitir moneda. Pero nosotros declaramos que un patrón oro es como una moneda metálica que sobre eso se hace la contabilidad. Es como, ahí está, como la balanza de pagos. ¿Por qué llevamos balance de pago en el país? Es un registro, es llevar contabilidad. Es como una norma contable que te dice lleva las cuentas de ingresos y egresos. Eso cualquier persona lo sabe. Cuando alguien agarra y recibe un ingreso, empieza a hacer como contabilidad, es decir, cuánto sale, cuánto es lo que voy a destinarlo a tal, la educación, la salud. Eso es balance de pago. Bueno, el patrón metálico es lo mismo. El patrón metálico es, declaramos que nuestra moneda es el oro. ¿Qué estás diciendo? Que como el oro es la guía sobre el cual tomamos como referencia cómo se contabiliza por una cuestión de orden económico, entonces sabemos que las cosas que se van a comprar y vender va a estar en términos de oro. O sea, es un asunto contable, declarativo, para efectos legales. Recuerden que cuando hay conflicto de derechos, judicialmente se dice páguele una cantidad a una persona y la tienes que, de acuerdo judicialmente, páguense en la moneda que se está utilizando. Entonces el juez va a decir, ¿y dónde figura para yo decir que esto es ley? Que esto va dentro de la ley. Lo que declaró la autoridad política. Le dice, páguense en la moneda de 2 soles de oro o 2 dólares oro. Entonces yo pago judicialmente. Dice, declárese procedente de la denuncia y tiene que pagarle usted por daños y perjuicios la cantidad de las cantidades de oro dólar correspondientes. O sea, el hecho es que no hay ninguna imposición, lo que hay es una declaración de algo que el mercado ya lo viene haciendo. El oro es utilizado para muchas transacciones económicas. Lo que pasa es que no se atreven ahorita los gobiernos a declararlo como el uso de su moneda, porque cuando tú dices yo declaro que esa es mi moneda, no estás imponiendo una moneda, simplemente estás reconociendo que ese oro puede ser moneda en tus transacciones, sin que esté obligada a las personas a llevarlo, porque ya en el mercado existen las transacciones. Imponer significa poner algo nuevo, obligándolo a, no, acá estamos siguiendo, sigan a eso. Le vamos a reconocer que el oro ese es el patrón. Es patrón, el nombre es patrón. Patrón es guía. Dice, los anuncios como hizo el presidente cuando utilizó las clínicas como chivo expiatorio dando a entender que se estaba dispuesto a expropiar, no hace peligrar la credibilidad del país. ¿Cómo se puede evitar que este tipo de anuncios se vuelva a dar? Teniendo un buen partido de derecha, liberal, conservadora, que pueda frenar, que pueda contener cualquier arrebato que un gobierno pretenda dar contra los sectores económicos, contra los sectores sociales. Tenemos que tener un buen partido de derecha. Pues ya que la izquierda está gobernando y está todo el programa en ejecución de los 10 puntos del manifiesto comunista,
Entonces no hay una derecha que contenga, o sea, que aguante todas estas medidas de este corte, controlistas, expropiatorias, confiscatorias. O sea, tenemos que contener. ¿Cómo se contiene una voluntad política de un gobierno? Con una oposición política. Pero cuando los partidos políticos son todos de izquierda, ¿qué contención puede tener y puede esperar una oposición política, o qué puede esperar un ciudadano de su oposición política si están en la misma vereda de al frente? Tú estás solo, tú quieres proteger tu propiedad, sin embargo todos los que están en la vereda al frente son de izquierda y que están contra ti, contra tu propiedad, contra tu libertad, contra tu vida. O sea que la política va a venir por ti y vas a estar en peligro porque no existe un muro de contención entre el gobierno y tú. Una contención sería un partido de derecha que contenga los deseos de la izquierda de querer quitarte por impuestos tus propiedades o físicamente tus propiedades con leyes, con reglamentos, con medidas políticas, con aliento político para generar violencia, porque la izquierda es violencia. Recuerden que la izquierda no es una izquierda que solamente expone ideas, sino trata de imponer sus ideas por la fuerza. Así que recuerden bien, la izquierda es violencia. Uno más que otro, pero es violencia en el fondo.